En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta, este podcast que tiene como propósito ayudarte a conectar con los libros, con la escritura, con la creatividad y animarte a darle un espacio a eso en tu vida. Hoy estamos con Silvia Dabul, que es una colega escritora a quien admiro mucho, es para mí una mujer muy, muy interesante de conocer, de escuchar, porque bueno, tiene la particularidad que no viene directamente del mundo de letras, sino que viene del mundo de la música, y eso siempre nos trae una mirada fresca sobre el acto de escribir. Así que hoy vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Cari, gracias por invitarme. Un ¿Se placer, escucha un placer. bien? Está bien el volumen ahí, ¿no? Sí, sí, se te escucha perfecto. Les aclaro por las dudas a quienes estén viendo esto en, en video, que quizás ven a nuestros gatos, a nuestras gatas dando vueltas por ahí, que suele pasar cuando Ambas. estamos conversando con la pantalla, que quieran un poco de atención. Así que cualquier interrupción ya saben que es debido a eso. Y bueno, Silvia es pianista, es música, y me gustaría que nos cuentes un poco, Silvia, cómo llegaste al mundo de la música, cómo comenzaste en ese espacio. Bueno, a los 6 años, mi madre nos mandó a mi hermana y a mí a una academia que quedaba a la vuelta de mi casa. Yo había visto el piano en la casa de una prima y me parecía un objeto como sumamente extravagante, me fascinaba mucho. Era una prima más grande que yo y ella estudiaba piano, pero lo veía como algo realmente ajeno y, y muy magnético, ¿no? Como algo a lo que yo nunca iba a tener acceso. Eh, Cuando mi madre nos envió a mi hermana y a mí a estudiar piano, resultó que en esa academia de barrio de Mendoza, yo nací en Mendoza, Ujú. se dictaban clases de piano y declamación, porque la dueña era actriz. Era declamación, que era eh, recitar poemas que nos hacían estudiar de memoria y actuarlos. Entonces, a esa edad, a los 6, empiezo a estudiar piano y declamación juntas. O sea, salía Claro. de una clase, estaría media hora y pasaba a la otra clase. ¿Te acordás Eh, qué recitaban en esos... Me acuerdo Este, vagamente, vagamente, muy, muy vagamente. era poesía, era Recuerdo, relato? eran poemas españoles en general, clásicos, con rimados, ¿no? Me Ujú. recuerdo alguna cosita de Federico García Lorca o de Juan Ramón Jiménez, y había que memorizarlos. A mí me gustaba mucho esa parte, y para mí era la misma actividad, o sea, yo pasaba de una sala a la otra, de la señorita Elina, que enseñaba a declamar, a la señorita Antonia, que enseñaba el piano. Me encanta que te acuerdes los Eh, nombres. y me los tengo grabado a fuego, recuerdo las caras, recuerdo todo. Tengo realmente momentos como tatuados de esa época. Yo estaba también aprendiendo, iba a primer grado, o sea que a la vez estaba aprendiendo a leer y escribir. Entonces se me hizo evidentemente un combo ahí. Y estudié así, estudié un par de años, 2, 3 años con este sistema, hasta que la señorita Elina se casó y dejó de dar clases. Y yo no entendía nada, o sea, para mí era como un matrimonio indisoluble, no entendía cómo, Era muy de cómo y la ahora época que vamos también, ¿no? a Como una cosa o la otra. sí. Y entonces eh, ya tenía 9 años y como la academia cerró, la señorita Antonia daba clases a domicilio y bueno, mi papá nos compró un piano y recuerdo que cuando el piano llegó a la casa, mi papá nos había dicho
que había comprado un pájaro fantástico de muchos colores que sabía cantar todas las melodías del mundo. Yo escribí un poemita con eso, está en mi primer libro. Entonces pasó el tiempo y yo esperaba el pájaro, imaginaba ese Ujú. pájaro y bueno, resultó que un día llegué de la escuela y me taparon así los ojos y me llevaron y estaba el piano en mi casa. ¿Qué edad tenías en ese momento? 9, ya hacía 9. 3 años que iba, pero tener el piano en casa fue un shock, porque es como decir, no sé, te traje la luna a tu dormitorio, era algo completamente, eh, era inimaginable. ¿Cómo era ese Y piano, Silvia? ese piano lo tiene mi hermana, era un piano de marca Pitzer, un piano alemán, Pitzer, muy lindo. ¿Te acordás de qué color? ¿Era un No, piano de pared? sí, sí, un piano de pared o vertical, color marrón, un Ujú. marrón muy cálido. Y bueno, así fueron los comienzos y después hay tanta vida detrás, tanta vida con la música, son, no sé, desde mis primeros conciertos a los 15 son como 35 años. ¿Tu primer Eh, concierto fue a los 15? ¿En qué contexto nos contás? sí, sí, eran, ya ahí estudiaba en la Escuela de Música de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, y se hacían conciertos de alumnos. Esos fueron los primeros conciertos, los 14, 15 años, sí. Y después, ¿cómo siguió tu, o sea, seguiste conservatorio, hiciste Bueno, carrera ahí, de... claro, ingresé a la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Cuyo y hice la carrera, había una parte que se hacía paralela a la escuela secundaria y después estaba la Ujú, parte universitaria. Una vez que terminas ujú. el colegio, entras a la universidad, allí entré e hice la licenciatura en música, en especialidad piano. Pero también había muchas actividades, yo cantaba en el coro universitario, que es un coro muy importante de Mendoza, y, y después me vine a vivir a Buenos Aires. No había terminado la carrera, la última parte de la carrera fui a rendir libre y empecé a estudiar a los 20 años con un maestro de acá, de Buenos Aires, que se llamaba Roberto Camaño. Con él me perfeccioné durante 10 años. Ujú. Y, y bueno, y es todo, es tanta, tanta vida. Al revés que la literatura, en donde quedó como en suspenso, como esa ausencia. eh, Por esta maestra que se, digamos, Quedó que dejó de suspenso dar definitivamente. clase. Sí, yo no continué, claro, quizás pienso ahora, si hubiera ido a un taller literario, hubiera empezado en ese momento a escribir. ¿Qué es lo que hice? Empecé a leer, pero frenéticamente, a la misma edad. Eh, en el mismo momento, a los 9 años, me llevan de visita a la Biblioteca Pública General San Martín y yo me asocio, que quedaba a 6, 7 cuadras de mi casa, y empiezo a ir a buscar libros todas las semanas. Em, Me pasó una cosa muy curiosa. El año pasado estaba hablando con una prima mía, porque yo había una biblioteca infantil, que en Sí. determinado momento pasé a la biblioteca de los adultos. No sé cuánto tiempo he ido a la biblioteca infantil. Pero me dijo, una prima me dijo el año pasado, vos sabés que la mamá de una amiga mía te conoce. Yo le dije cuál era tu nombre y me dijo, esa niñita iba a la biblioteca todas las semanas cuando yo era bibliotecaria. La tuve que mandar a la parte de adultos. Nena, Se no tengo acordaban de nada más vos. para Era darte. ¿Se la acuerdan niña que de iba siempre mí? a la biblioteca. Qué curioso. Me Y, resultó y sin embargo, fascinante, me resultó tan digamos, ujú, digo, esa conexión con la conmovedor. literatura a través de la lectura y pasó mucho tiempo hasta que volviste a escribir, digamos, hasta que, o empezaste a escribir. ¿Cuándo empezaste a escribir? Sí, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Hice algún intento. ¿Sabés qué pasa, Cari? La música, como la danza y como los deportes que necesitan un entrenamiento eh, cotidiano y una Ujú, disciplina física muy rigurosa, es completamente tirana. mm, Eh,
es muy difícil hacer espacio cuando estás muy decidida. Yo quería ser pianista y me daba cuenta que para ser pianista tenía eh, eh, que ser, que dedicar muchísimo tiempo. Entonces, siempre la lectura continuó. En algún momento, hacia los 20, empecé a escribir, me pareció horrible lo que escribía, se lo di a leer a alguien que también le pareció horrible, y dije, no, esto no es para mí. Y comencé a escribir cerca de los 40 años, o sea, hace casi 20. Recién ahí, recién entonces comencé a escribir te podría decir que se repitió esa vehemencia con la que empecé a estudiar música, se repitió cuando yo empecé a escribir hace cerca de 20 años, así constante, con altibajos, con pruebas, Pero bueno, ¿Cómo eso ha crees sido que este una recorrido historia previo en la música influyó en tu escritura? ¿Sentís que hay algo que la música te dio? Porque bueno, en Sí, general hay como un imaginario de que las personas que escriben o que se dedican a ser escritoras, a escribir libros, sí o sí pasaron por la carrera de letras, ¿no? Es como hay así es un imaginario, ¿no? Obviamente, después uno se pone a rascar un poquito y tal escritor estudió historia, tal escritora era antropóloga, tal era psicóloga, pero bueno, hay como un poco ese sí, imaginario a veces y yo siento que, digamos, cuando son los escritores, las escritoras, venimos de otras disciplinas, es como que empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? ¿Qué sentís que influyó un lenguaje en otro? sí, hay algo que me gustaría decir, por lo menos en mi caso, en donde no pasé por la carrera de letras, Ujú, y recién, bueno, nos encontramos con Cari en la maestría en escritura creativa hace 2 años, que ujú, justamente encaré esa maestría para buscar un poquito más de rigor académico. Pero a mí lo que me formó fue la lectura, definitivamente. Una lectura eh, sostenida, variada, pero siento que la formación está ahí. Hice en algún momento un par de talleres, pero muy, muy cortos, e intercambié mucho cuando empecé a escribir, bueno, me hice amiga de unas poetas maravillosas y empezamos a intercambiar mucho, a leernos, a devolvernos, a sugerir. Y eso, yo creo que esa es la formación. Pero hay algo, evidentemente, en mi formación de base, que es la música, que es una especie de disciplina, como que se me traslada sin que yo lo quiera, que no tiene tanto que ver con, ay, me pongo a escribir a tal hora todos los días, no, no, para mí, en mi caso no pasa en absoluto por ahí, sino pasa mucho por el tipo de trabajo. mm, Tengo una escritura que tiene que ver mucho con la elaboración y la corrección. claro. Entonces ahí es donde yo insisto y trabajo y trabajo y trabajo sin ponerme un tiempo. Eh, hay una especie sí, eso podría decir, de rigor de trabajo, pero del tipo de trabajo, no tiene que ver con el tiempo. ¿Me explico? No sé si Mm. es suficientemente claro. Yo creo que la imagen que se me viene a la cabeza cuando contás esto, Sí, o cuando explicás esto, es así como pasar horas quizás tocando la misma pieza para pulir sí, esa ejecución, algo en sí. relación a la palabra, ¿no? Algo de, no es que escribo quizás mucho en extensión, pero lo que escribo le voy dando pasadas y pasadas y pasadas. em, Exactamente, bueno, lo viste, exacto, es eso, es volver, y hoy vuelvo, y lo dejo, y vuelvo, y le pongo acá, y pongo, es como una especie de orfebrería. De mm, hecho, yo no escribo en general, escribo bastante fragmentario, aun cuando escribo en prosa, eh, y tiendo a la brevedad. mm, No es lo mío la gran extensión. ¿No? Me gusta mucho la forma pequeña,
me gusta mucho lo condensado y me gustan los ciclos. Sí, y pienso Como también los en ciclos de- digo, la disciplina en la precisión, ¿no? O sea, a veces tenemos muy asociada la palabra disciplina como a una cosa de rigor, como de ejercer como cierta fuerza, ¿no? Como forzar. Pero acá lo que siento es que la disciplina viene en el trabajo minucioso, ¿no? En la precisión, en buscar el Sí, no, no, pero detalle. de hecho, con la escritura nunca siento ninguna presión. Hmm. No. Y es una disciplina indisciplinada, porque no es que digo, tengo que volver, tengo que hacerlo, me tengo, como te digo, me tengo que sentar. No, no, es solamente a partir del deseo. Yo disfruto mucho de buscar esa minuciosidad, esa pequeña palabrita, esa sonoridad que puede cambiar, realmente lo disfruto. Sí, Ujú. no, que no se confundan, no, no creo en absoluto en algo de fuerza o de presión o de exigencia, me parece, al menos para mí eso no, no funciona. Hay un momento, o sea, para mí, en mi proceso, ¿no? Cada una tendrá su propio proceso, pero hay en mí un proceso, un momento del proceso en donde es como que yo un poco grueso junto al material. Y a partir de ahí empieza ese trabajo de minucia, de precisión, de montaje, de filtrado, de, de técnicas que por ahí tienen que ver con otras disciplinas, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora, Silvia? O lo más reciente que hayas trabajado en Bueno, tus lo más textos. reciente, sí, lo más reciente es la tesis que entregué hace un par de semanas, la tesis de maestría que se llama El diario del otro lado y que tiene que ver con un trabajo que vengo haciendo desde hace más o menos un poco más de 10 años. Eh, no es poesía, es un género muy híbrido porque es una reescritura de mi diario de sueños. Mm. Llevo en diario de sueños desde hace mucho tiempo, que nació en realidad para otra cosa, para estudiar algo que no viene al caso, pero cuando fui juntando tanto material, dije, bueno, quiero hacer algo con eso. Y en este momento estoy transitando como un agujero de cuándo va a aparecer el próximo proyecto. Estoy como deseando que aparezca porque, ya te digo, es muy reciente el cierre de esto y aún no, no está ni el embrión de lo que viene. Me Bueno, resulta es como un raro. pequeño invierno creativo, ¿no? Antes de que algo brote. Sí, Sí, me gusta mucho. Hay una entrevista de Clarice Lispector en la que ella le dice a un periodista, ¿no? Y ahora estoy muerta, porque dice que, ¿no? Como acaba de terminar un libro, de escribir un libro, y ahora ¿en qué está trabajando? No, ahora estoy muerta, estoy esperando que venga lo próximo, ¿no? Como esa cuestión de ese momento de pausa también, ¿no? De pausa, de volver a observar, volver a reconocerse. Este, sí. bueno, Sil, para cerrar, en este espacio me gusta poder proponer a quienes nos escuchan una idea, un disparador, algo para tirar de la piola y que salga algún texto. Así que, ¿te gustaría compartir alguna voz, una invitación a escribir? Bajar a tierra. Bueno, considerando mi experiencia más reciente, eh, una de las posibilidades, una de las derivas de ese proyecto que continúa, porque es un Mm. work in progress, eso no, no termina, es conocer los sueños de otras personas. Entonces Mm. me gustaría proponer que escriban un sueño, pero como mucha gente no recuerda sus sueños, entonces hay que inventarlo. Todos Bien. sabemos más o menos cuál es
la, esa sintaxis un poco enajenada de los sueños. Entonces, si no recuerdo un sueño como para escribirlo con lujo y detalles, me gustaría mucho trabajar eso. Lo invento. Inventar un sueño. Inventarlo, sí, sí, sí. Y escribirlo. Excelente. Bueno, muchas Y gracias, después Sil. ya Un placer nos conversar con tomamos vos siempre y te agradezco este tiempo y este espacio. igualmente. Ya saben que pueden inscribirse a la masterclass que va a estar dando Silvia sobre literatura y música. Me pueden pedir la información por ahí. Muchas gracias, Sil, por este tiempo, por este rato y nos vemos pronto en la clase. Un beso y Gracias, muchas Cari. Un beso y hasta pronto. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.